responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares. En la gerencia de producción de Willis Arcaya, en la producción de La Otra Vía de Decio Brito Arrián, control técnico, y nos acompaña nada más y nada menos que don Eduardo Llanes. En la conducción, moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Comunicación con La Otra Vía, por supuesto, por vía electrónica, laotravía@gmail.com, vía Twitter, @laotraVía, mensajería, también por @RCR750. Blog de La Otra Vía, www.laotraviarcr.blogspot.com. Nos pueden también seguir vía rcr.tv para quienes quieran hacerlo vía internet o por móviles inteligentes. Nos vemos también por Periscope. Bien, y nosotros pues vamos, desde luego, pues en esta nueva fase que se le crea a nuestro programa, a conversar con Aurelio Concheso en este instante con base en el editorial que ha escrito para hoy. Va a ser una parte importante del programa por aquello de que, como lo hemos dicho en diferentes ocasiones en el mismo, si algo nos ha hecho infinitamente daño en el país es el oscurantismo al que nos han sometido, es decir, vivir sin la posibilidad de saber exactamente qué es lo que está pasando en la nación y la imposibilidad a partir de allí de hacer nada o hacer muy poco para contribuir como ciudadanos para que las cosas puedan cambiar y puedan definitivamente mejorar. Ligia Valera, el editorial en este momento, que dejamos que ella lo presente formalmente y que dé lectura para entonces conversar con Aurelio. Nuestro editorial lleva por nombre, por título, Impedir divulgar la verdad no la hace menos cierta. El 11 de diciembre de 1930 salió al aire por primera vez Uno Broadcasting Caracas. El Uno hacía referencia al hecho que era la primera licencia para ese entonces novedoso medio de comunicación, la radio en señal abierta. Eran los tiempos de la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien regiría los destinos del país por los primeros 5 años de existencia de la emisora, cuyo nombre evolucionaría hacia Radio Caracas Radio. Desde ese momento, y a medida que Venezuela fortalecía su institucionalidad democrática, durante gobiernos de distintas estirpes, algunos democráticos, otros no, Radio Caracas Radio transmitió en señal abierta ininterrumpidamente, adaptando su formato a las tendencias de los tiempos. El norte de su misión, transmitir la verdad y ser tribuna de todas las tendencias de pensamiento. El martes 30 de abril de 2019 a las 10 de la mañana, casi 89 años después de su primera transmisión, RCR 750 fue sacada del aire, por lo que se disfrazó como una decisión administrativa del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, de retirarle la licencia, cuya renovación media como espada de Damocles sobre ella desde hacía varios años. En el momento que le pusieran sordina a su señal abierta, ya RCR era prácticamente el único medio audiovisual en el que los ciudadanos podían oír noticias y opiniones sin la censura y autocensura propia de regímenes que le temen a la verdad. Durante casi 20 años de esos casi 89 años, La Otra Vía ha tenido el honor de poder acompañar a RCR en esa misión, dedicándose a su propio nicho, que es el análisis de los fenómenos económicos, haciendo esfuerzos por explicarlos en términos sencillos que le permiten a sus oyentes estar informados y tomar medidas para proteger su patrimonio. El formato interactivo del programa, a su vez, nos ha permitido nutrirnos de los comentarios de nuestros oyentes, algunos de los cuales se convirtieron en nuestros ojos y oídos, reportando precios de productos básicos semanalmente, reportes que subrayaban a cada paso el deterioro hiperinflacionario de la economía nacional. Pero quienes piensan que intentando ocultarles la verdad a sus ciudadanos logran alguna ventaja, se equivocan.
En economía, cuando la verdad se oculta, los agentes económicos asumen lo peor a la hora de hacer sus cálculos y actúan en consecuencia. Algo similar sucede con las noticias sociales y políticas. La primera regla que se impone en un ambiente de censura y bloqueo al acceso de la información es que la verdad seguramente es todo lo contrario de lo que están diciendo las autoridades. Por otra parte, en la era de las redes sociales es prácticamente imposible ocultar totalmente la verdad. Siempre hay una rendija por la cual ésta aparece. Y así seguramente sucederá, y está sucediendo ya de hecho, con RCR y sus programas, a partir del 30 de abril y hasta que se recobre la libertad de información, al igual que los demás programas de RCR, La Otra Vía transmite por los múltiples medios digitales en lo que ya está presente RCR 750. Entre ellos, www.rcr.tv, YouTube, Periscope, Twitter y Tunnel Radio. Los programas aparecerán también en nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. Bueno, Aurelio, llegamos al sitio al que mucha gente le temía que pudiera suceder en un momento determinado. En razón de que todos los días veíamos de una u otra manera pues una actitud de anulación de la libertad de expresión y también del derecho a la información en el país. Aquí, de hecho, para uno no deja de ser sorprendente que en el momento cuando conviene y se necesita, alguien del gobierno hace alguna mención de la Constitución Nacional. Y de hecho, con base en esa supuesta Constitución, se toman alguna serie de medidas que luego pues uno se queda sorprendido porque si uno comenzara a cuantificar del número de artículos que tiene la Constitución y lo que se incumple y se cumple, a uno pues no le queda sino la obligación de concluir, como tú lo has dicho en diferentes ocasiones, es que la Constitución para ciertos funcionarios se convirtió en un papelucho. Yo, por supuesto, pues he diferido de ti y lo mantengo en este momento, porque un país en donde existe una Constitución y las autoridades sencillamente la ignoran, la pisotean, la convierten en un instrumento de capricho particular, eso termina definitivamente no solamente castigando a eso que mucho pomposamente hablamos y llamamos democracia, sino también el derecho de cada uno de los ciudadanos, porque tan importante es el derecho a la vida como el derecho a estar informado. Pero bueno, te dejo, Aurelio. Sí, todo eso es verdad y podemos adentrarnos en esa línea de racionamiento y entonces terminamos, por supuesto, discutiendo lo que es la situación política, la situación social, y los conflictos de esa índole. Pero a mí me pareció que era importante que nuestros oyentes, aquellos que todavía no pueden oír, tuvieran conciencia de que la misión de La Otra Vía, esa que nos pusimos hace 20 años, es informar sobre el fenómeno económico y tratar de guiarlos sobre el fenómeno económico. Y haciendo abstracción de todo lo violatorio que pudiera ser de un ordenamiento legal civilizado, el hecho de que Radio Caracas Radio salga del aire en señal abierta, haciendo abstracción de eso, repito, es el énfasis que creo que trato de hacer llegar es que es una mala idea aún para los que gobiernan de cualquier forma, sea en libertad o sea en un sistema autoritario. Es una mala idea porque cuando tú le escatimas la información económica a los agentes económicos, léase a todos los consumidores y productores del país, lo que estás haciendo es impidiéndote a ti mismo tomar políticas económicas que funcionen y que mejoren la economía. En la oscuridad, en cuanto a las cifras, solo medra el rumor, y siempre la gente descuenta las buenas noticias y se va por las malas y actúa en consecuencia. Entonces no hay forma humana de rescatar una economía que está en la depresión, que está la economía venezolana. No hay forma humana de matar la hiperinflación si no se le da información o se le permite acceso a información adecuada a los ciudadanos para que ellos actúen viendo que efectivamente se está combatiendo la inflación. Por ejemplo, yo tuve que escarbar, para que un poco antes del programa, saber que en el último mes
el gobierno ha empezado a reducir la emisión monetaria. Todavía la emisión está a niveles de hiperinflación, pero se ve que están haciendo algún tipo de esfuerzo desesperado y descoordinado, pero esfuerzo al fin, en tratar de reducir la cantidad de dinero inorgánico que ellos mismos producen. Tal vez esa es una de las razones por las cuales el 1 de mayo, el presidente, cuando por fin salió a hablar, no abrió la boca en relación a los aumentos tradicionales del salario mínimo del 1 de mayo, porque es exiguo en relación a lo que esperaban los trabajadores, es cierto, pero además es una muestra fehaciente, o sea, es una muestra de verdad, de la verdad de a dónde ha caído la política salarial de un gobierno, de un país que en un tiempo tenía trabajadores cuyo salario mínimo estaba por los $200 mensuales. Nosotros, fíjate, Aurelio, Ligia quiere hacer unos comentarios, pero vamos a hacer la pausa en este momento. Estamos montados en el instante de hacer la pausa. Y cuando venga Ligia va a hacer algunos comentarios en adición a lo que tú acabas de expresar con respecto a la parte salarial. Vamos a la pausa, don Eduardo. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si a la hora de comprar pan busca frescura y calidad, entonces prueba el nuevo pan El Cedro. En cualquiera de sus presentaciones, sándwich, perro caliente, hamburguesa, gallego, campesino, croissant y acemitas. Todos elaborados con ingredientes de primera calidad y lo más importante, hechos con cariño. Por eso su sabor no tiene comparación. Pedidos al mayor en Caracas, llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita, 0295-12-3-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y Ligia Perdomo, quien tiene ahora la palabra para hacer algunos comentarios a propósito de lo que decía Aurelio Concheso antes de que hiciéramos la pausa, ¿no? Sí, para complementar o acotar un poco lo que decía Aurelio antes, precisamente la razón por la cual el aumento salarial en esta ocasión fue relativamente bajo, evidentemente para los niveles de la inflación que estamos viviendo, es justamente eso, pues que el gobierno vio que de alguna manera recortar la inyección de dinero inorgánico pues le ha estado medio funcionando, evidentemente para lo que ellos quieren, que es justamente tratar de disminuir el ritmo de la inflación que ha tenido hasta ahora. El caso de marzo fue un mes muy atípico, por supuesto, porque estuvo acompañado de los apagones que paralizaron prácticamente la economía. Digamos que no es una referencia, pero ya se había visto en febrero un poco la desaceleración. Y a propósito del encaje legal, que fue la medida que entró en vigencia de manera fuerte, porque está en realidad en práctica desde septiembre del año pasado, pero de manera muy fuerte desde febrero, mediados de febrero, y se vino a ver el resultado. En abril hemos visto también cómo se ha reducido, aunque digamos en abril retomó un poco la tendencia alcista la inflación. Sí indudablemente el gobierno se dio cuenta y el aumento salarial del que muchos hablaban podía llegar incluso hasta 200.000 bolívares, entre 150.000 y 200.000 bolívares, pues se limitó a un aumento de 122%, que digamos porcentualmente parece mucho, pero en la práctica fueron 22.000 bolívares de aumento, que ya sabemos se vuelve sal y agua en la economía que estamos viendo ahorita. Pero Aurelio, también te quería preguntar algo. No sé si supiste, el Banco Central ayer aumentó de manera importante las multas a los bancos
que incumplan, o sea, que no puedan cumplir, porque no es que incumplan porque no quieren, porque en realidad, pues, sí, exacto. sí. Con el encaje legal que ya, como sabemos, es de 57% para el caso del legal, y para el marginal es de 100%, o sea, tienen que encajar en el Banco Central la totalidad de los depósitos que ingresan. Y aumento de manera importante, o sea, las sanciones que a partir de ahora les va a poner el Banco Central a la banca para restringir aún más la posibilidad de que puedan prestar al sector productivo. Y quería preguntarte, bueno, ¿a dónde nos va a conducir todo esto? Bueno, yo creo que donde único puede conducir es que se agudice la parálisis total de la economía, porque ya tienen una situación en la parte de los intercambios externos, en el cual cada vez más se le hace extremadamente difícil a las empresas adquirir materia prima. Porque ya no es el caso que no puedan ir al DICOM a conseguir dólares. Si los dólares los tuvieran afuera o si los generaran por otras vías, por sus exportaciones o lo que fuera, el problema es que los bancos o las empresas en todo el mundo y sus bancos están cada vez teniendo más temor de tratar con alguna transacción que sea venezolana. Y lo estamos viendo con una serie de cosas. Por ejemplo, las líneas aéreas, ya no hay vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Entiendo que el LACER ahora lo hace vía Santo Domingo, lo va a hacer vía Santo Domingo, porque tiene alguna conexión con el gobierno dominicano, pero cada vez el país queda en ese sentido más aislado. El Banco Central ya no hace transferencias a veces, o quiere no hacer transferencias, sino pagar en euros en efectivo el dinero que le dan a los empresarios, un poco como hace Cuba para eludir una serie de sanciones, y con eso la economía lo que hace es sencillamente pararse con mayor velocidad. Ahora, lo que se está haciendo con la banca, aumentando las multas sobre cumplir un sistema draconiano de encaje legal, bueno, eso es otro paso en la paralización de la economía, porque los bancos siempre buscan formas de tratar no de burlar, sino de dentro de las reglas poder funcionar. Y entonces, a medida que le van cerrando las ventanas y le van bajando las cortinas a las ventanas que cerraron, bueno, la banca no puede hacer nada. Ya de por sí, como dijo por cierto, un vocero del empresariado que me pareció bastante ilustrativo del problema que tiene la banca venezolana tiene el tamaño del sueldo de Cristiano Ronaldo. O sea que ya está tan enanizada que es muy poco lo que puede hacer. Y si además de eso le impide sus contactos con sus bancos corresponsales, o sea, lo dificulta por la situación que hay y el impasse político, y además de eso hace legal, bueno, y llevando el país a lo que una vez hubo en Sumeria, antes de que inventaran la moneda, hace 5.000 años, que es el trueque. Sí, lo que sucede es que para que haya trueque tienen que haber dos posibilidades. Uno que quiera y otro que acepte, ¿no? Bueno, además, bienes que intercambiar para empezar. Claro, comenzando por eso. Que hay que empezar por allí. Más allá de la disposición de querer darlo o recibirlo, creo que tiene que haber bienes en el camino para poder, para que exista la posibilidad. Ahora, yo expresé mal. Yo lo que debía haber dicho es que haya trueque entre aquellos que todavía tienen la posibilidad de hacerlo. Porque es que... No, está bien, es cierto, ¿no? Es que estamos aquí bromeando con eso, porque el inconveniente para mucha gente es que no tiene nada que troquear, si se puede usar uso de ese verbo en este momento, ¿no? No es mucho lo que van a poder intercambiar, inclusive en moneda. Ni en trueque nada, pero en moneda muy poco también. Aurelio, a propósito de esto, ¿no? Con lo laboral tenemos que inevitablemente tocar otro tema, y es que se ha convertido en una costumbre que la hora de trabajo sea de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? A todo el mundo lo están obligando prácticamente a depender de ese horario. Bueno, porque el país está paralizado. El país se paralizó. Sí, bueno. Vamos a ver si podemos hacer contacto con Aurelio nuevamente, ¿no? Sí, la señal está terriblemente mal. Ustedes van a su casa, compran algo y así sucesivamente. Pero en realidad el país está paralizado. Y la crisis eléctrica no ha desaparecido.
la han desaparecido a base de reducir las horas en que hay electricidad, y esa es la consecuencia de que el horario de trabajo, si es que se puede llamar horario de trabajo, no llegue sino a las 2 de la tarde. Ahora, hay una cuestión, yo no sé, lo pregunta Ligia porque está mucho más cercana a ese tema, ¿no? Al tema de qué ha pasado finalmente con la famosa comisión presidencial que tiene como ministros y ministros y ministros para solucionar el problema de la electricidad. Olvídalo. Con el tema de la electricidad lo que tenemos eventualmente son anuncios de la vicepresidenta de la República, que está por supuesto también a cargo de esa fulana comisión, pero no tenemos nada en concreto de avances en teoría de cómo se está llevando a cabo la recuperación del sistema eléctrico nacional. No hay nada hasta ahora. Sí, bueno, de hecho, cuando uno evalúa lo que está pasando a nivel de la provincia, uno se queda espantado la cantidad de estados o de zonas que están sin servicio eléctrico, ¿no? Y en donde hay la posibilidad de hacer uso de algún equipo de generación de emergencia, que son las famosas plantas, bueno, no hay combustible, ¿no? Y es por eso por lo que entonces Aurelio insiste, pues, que esta es una economía paralizada. Sí, pero en días pasados también, bueno, el Zulia, que definitivamente no tiene como mucha suerte con esto, tuvo también un apagón masivo de varias horas. Sí. Bueno, esa es la gran realidad que estamos viendo en la parte eléctrica también, ¿no? Sí. Aurelio. ¿Aló? Sí, adelante, Aurelio. No, es que se cortó y no oí la última intervención de ustedes, Edesio. Me acaban de conectar otra vez. No, estábamos hablando del tema de la famosa comisión presidencial que tiene no sé cuántos ministros y cuántos técnicos y cuántas mesas, pero que el problema eléctrico sigue a nivel nacional y que esto viene pues proyectándose de tal manera, como también tú lo comentabas antes, en la parte del horario, el nuevo horario laboral en el que estamos metidos los venezolanos. Un horario laboral que, por cierto, ha venido castigando terriblemente al sector educacional. Es una cosa impresionante. Algunos educadores han dicho que definitivamente el año escolar se ha perdido. No sabemos si habría que considerarlo de esa manera. Pero en la tarde no hay clase. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo no perderlo si los que tienen turnos en la tarde pues no pueden estudiar porque el horario en teoría es hasta las 2 de la tarde? Y si tú decides abrir, pues te multan el colegio, te lo cierran. Entonces no hay posibilidad de que los muchachos puedan ponerse al día con la materia. Sí. Bueno, el capricho, Aurelio. El capricho. Todo lo que usted, Edesio, todo lo que usted está diciendo confirma mi tesis de que el país está paralizado. Ahora, la pregunta es ¿cuánto tiempo puede un país del tamaño de Venezuela, que una vez tuvo una economía, permanecer paralizado sin que haya un desenlace en el cual esa situación cambie? Eso no es una situación de Estado, eso no es Corea del Norte, que tiene una economía que está con sanciones, pero apoyada por China y que ahí funciona por hasta cohetes y armas nucleares fabrican. Eso no es una economía como la economía rusa, bueno, que es una economía prácticamente abierta hoy en día. O sea que realmente esta es una economía que está paralizada y no se vislumbra que empiecen a haber cosas nuevas que empiezan a darle vigor a la economía. Empezando porque no lo puede hacer si no tienes electricidad y si no tienes agua y si no tienes dinero que circule. Pero esto tiene que tener un desenlace. Y por cierto, hay una serie de cosas que se pueden y se deben hacer, pero todas pasan, desgraciadamente, por un acuerdo político que sea creíble, viable, aceptable a los venezolanos y que sea también aceptable a los países que eventualmente van a permitir que sus empresas comercien con Venezuela. Bueno, vamos a ver qué nos trae los próximos días del mes de mayo, ¿no? El mes de mayo en calendario tiene 25 días, ¿cómo se dice? Hábiles, ¿no? Pero hasta ahora no ha habido ninguna manifestación que haga suponer que el país puede sacarle provecho a esos días hábiles. No hay ninguna modificación en la parte eléctrica, el servicio de agua no mejora los niveles que demanda la población, las empresas... Peor ahora. Yo no sé en tu caso. En mi caso, antes de todo este desastre de los apagones, ya el racionamiento que desde hace 5 años estamos sometidos, por lo menos los caraqueños, no puedo hablar evidentemente por el resto del país, en mi caso yo tenía 3 días y medio de agua seguido y 3 días y medio que me lo quitaban. Después de los apagones, ahora solamente tengo un solo día efectivamente de agua. Y justamente el día es un día de semana en el cual no la puedo aprovechar porque estoy trabajando. Hay que trabajar, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es el trato que recibe el ciudadano en Venezuela a partir de la forma como los servicios públicos están funcionando. No así, señor Concheso.
Sí, yo creo que también debemos ver un poco qué está pasando en el exterior sobre Venezuela, porque sí están pasando cosas y creo que hay una bastante importante que tiene que ver con el pago del bono 2020, de los intereses del pago del bono 2020 que se efectuó por parte de quienes ahora manejan Citgo. O sea, eso fue una cosa bastante importante en cuanto a la posibilidad de que Venezuela recupere en el futuro el crédito que alguna vez tuvo internacionalmente. Y están pasando cosas en ese sentido y a la vez planificaciones y anuncios que han hecho países que están dispuestos a ayudar a Venezuela en una reconstrucción una vez haya un acuerdo político para que el país retome la senda de la institucionalidad. Y creo que en eso debe fijarse la mirada, sobre todo de los gremios empresariales y de los empresarios que están en Venezuela, porque lo que acaba de escribir Ligia como una cosa del ciudadano común, le aplica a las empresas también. ¿Cómo puede trabajar una empresa que tiene que mandar a sus empleados a la casa a las 2 de la tarde? ¿Cómo funciona una empresa que necesita cadena de frío continuo cuando le cortan la electricidad 12 horas y no tiene capacidad o no consigue combustible para su planta de emergencia? En fin, todas esas cosas tienen que tener algún desenlace. Lamentablemente el gobierno no pareciera estar muy preocupado por eso, porque creo que lo que va a hacer este fin de semana es que el presidente Maduro anunció que iba a reunirse, no sé en qué tipo de reuniones populares, para que le dijera al pueblo qué es lo que tiene que hacer. Si él no sabe lo que tiene que hacer a estas alturas, bueno, mal está el programa de gobierno, que obviamente no ha funcionado. Bueno, vamos a hacer una pausa, Aurelio, y cuando vengamos hay un tema que no podemos dejar de pasar, de considerar esta semana. Lo que pasó el domingo 28 con la parte petrolera en la relación con Estados Unidos, el planteamiento que viene siendo el secretario de la OPEP esta semana, donde dice que tiene temor a la posibilidad de que se nos cree un inconveniente de energético a nivel mundial por las sanciones que están recibiendo Venezuela e Irán, porque es importante que lo toquemos así, a menos de que la situación petrolera venezolana, pues no podamos de plantearla y tenerla en agenda en este instante. Vámonos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM.
Bien, continuamos nuestro programa esta mañana basado en temas de orden económico, y hay uno que es obligado para nosotros en este programa darle uso en el planteamiento de fondo, que es el tema petrolero, Aurelio. El domingo 28 sucedió algo muy interesante, que fue una fecha tope en la relación, las negociaciones de Venezuela con Estados Unidos en materia petrolera. Pero es que esta semana también, a raíz de una reafirmación de sanciones para Venezuela e Irán, el secretario general de la OPEP ha estado alertando que esto se puede convertir en poco plazo en un problema de orden. Habla de crisis, no sé si es crisis concreto lo que él dice, pero habla de que esto puede definitivamente alterar mucho más el negocio petrolero. No sé si tú tienes alguna versión mucho más actualizada y que nos permita justamente ampliar lo que estamos tratando en este momento. Bueno, de hecho, yo creo que el problema que tiene el secretario de la OPEP y la OPEP en general es que ellos están todavía viendo cómo pueden mantener cierta relevancia en cuanto a lo que es la OPEP en la nueva realidad petrolera del mundo. Porque nosotros hemos venido hablando de esto con bastante frecuencia, de que hoy en día los muchachos grandes de la cuadra son Arabia Saudita y los países del Golfo, Rusia y Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos se ha vuelto una situación que para países que son todos, si no autoritarios, cercanos a ellos, de la OPEP, es una incógnita, porque Estados Unidos, el boom, la revolución de hidrocarburos americana, que no cesa y que continúa, que ya convirtió a Estados Unidos en el mayor productor del mundo y que sigue hacia adelante, y que ha hecho que Estados Unidos ahora sea exportador de petróleo también, está basado en cosas que la OPEP no puede controlar. Entonces, cuando tú eras el que controlaba el 40-60% de la producción, entonces tenías un cártel que podía más o menos funcionar. Pero ahora no hay cártel. Y en Estados Unidos, que en un tiempo eran las grandes compañías las que controlaban la producción petrolera, ahora también hay una situación que es más de mercado, porque todo ese milagro de producción de la cuenca del Permian americana, que ha duplicado su producción en menos de 3 años a 3 millones, 4 millones de barriles. Es por empresas medianas por los estándares de las empresas petroleras. Y en consecuencia es un verdadero mercado y no un cártel de productores. Entonces ahí la dinámica de precios cambia y cualquier acuerdo que haga la OPEP afecta a los mercados relativamente. De ahí que para mí el secretario de la OPEP anda buscando, habla de lo de Irán, pero el hecho de que Venezuela no esté produciendo petróleo, fíjate que no ha afectado tanto el precio del petróleo como podía haberlo afectado. En un tiempo, eso hubiera puesto el petróleo por encima de $100 el barril. De hecho, esta semana ha habido una presión hacia la baja porque la producción del Permian sigue aumentando. Sí, en todo caso, tú estás prácticamente, como se dice, preconizando la ausencia de la OPEP. O sea, la OPEP es una figura simbólica en este momento, entonces, ¿no? No, la OPEP tiene mucha importancia, por supuesto. Es un jugador importante en la estabilización de la demanda y la oferta en el mercado petrolero. El problema es que la OPEP no es lo que era hace 10 años, porque hace 10 años Estados Unidos no producía 12 millones de barriles diarios y ahora va camino de producirlo a final de este año. Entonces ha habido una inversión de quiénes son los más importantes en el mercado. Y como en Estados Unidos existe una economía de mercado, como ya no son la Exxon y Chevron los que controlan la producción en Estados Unidos, sino empresas medianas como Continental Resources, Anadarko y empresas de ese tipo, entonces, bueno, Anadarko ahora está a punto de fusionarse con Occidental, pero empresas menores todavía que Anadarko, entonces es una economía de mercado y el criterio con el cual los productores americanos deciden producir o no producir es un criterio netamente de mercado. Ellos tienen ahora la flexibilidad de tomar decisiones individuales cada compañía de si cierran pozos o no cierran pozos con vista al valor del mercado, como por ejemplo cuando suben los precios a futuro, ellos hacen ventas a futuro y entonces al hacer ventas en futuro amarraron un precio que les es rentable, producen los meses de ese precio. Si los precios bajan, cierran pozos y no ponen tanto en el mercado. O sea, han aprendido a jugar con el mercado
y lo que le sucedió cuando empezó el boom hace 5 años, que la OPEP y en cierto modo Rusia le dieron un coscorrón a esos productores independientes americanos porque el precio bajó bastante. Ahora ellos ya aprendieron a jugar y la flexibilidad que tienen la están aprovechando para maximizar sus utilidades, porque han aprendido que petróleo en el subsuelo, más temprano que tarde, va a valer más. Aurelio, el caso venezolano, ¿cuál es la situación real de Venezuela en su relación con Estados Unidos después que hemos superado la fecha del coco, como dice mucho, ¿no? Del 28 de abril, ¿no? Bueno, la situación de la producción venezolana con Estados Unidos, ¿quieres decir? Sí, por supuesto. Bueno, prácticamente Venezuela ya no puede venderle a Estados Unidos. Tampoco puede venderle a países que tienen relaciones comerciales o financieras importantes con Estados Unidos, como India. Por ejemplo, Reliance, que es el mayor comprador de la India, puede seguir comprando el petróleo que compraba antes de que empezaran las sanciones, pero si aumenta las compras, ya Reliance lo declaró así, va a tener sanciones de sus bancos americanos y entonces ha decidido no aumentar las compras. Entonces el gobierno, por otro lado, no tiene tanto más que vender porque la producción venezolana se ha desplomado. Pero lo que tiene para vender lo tiene que hacer por trasmano, con dificultades, con transbordo de tanqueros en alta mar y a precios descontados. En fin, Venezuela tiene un problema muy serio. Para efectos prácticos es un país fallido. Y como los países fallidos de África, entonces tiene muy pocas rendijas entre las cuales conseguir financiamiento. Y la industria petrolera venezolana, hemos visto ya la puntilla fue la crisis eléctrica. Con la crisis eléctrica, lo poco que tenía de oportunidad el petróleo venezolano de aumentar su producción diaria ha desaparecido hasta que no hay un cambio sustancial en las reglas de juego. Por cierto que en la declaración del secretario general de la OPEP ha llamado la atención la insistencia en usar el término con respecto a Venezuela de que aquí estamos prácticamente en un cambio político. Es decir, él no lo dice frontalmente, pero sí lo deja caer en sus declaraciones. Es decir, él alerta, algo así, de que van a algunas modificaciones a corto plazo una vez que se defina la cuestión política venezolana. ¿Es válido que el secretario general de la OPEP toque el tema en esas condiciones, Aurelio? Bueno, la OPEP tiene mucha experiencia con países con todo tipo de gobiernos, inclusive ha tenido durante años, tuvo la situación que 2 de sus principales miembros estaban en una guerra, no una guerra civil, sino una guerra con millones de muertos, que fue el caso de la guerra entre Irán y Irak, ¿no? Esa guerra era en los campos petroleros, muy cerca de los campos petroleros al sur de Irak, era que se producían los eventos bélicos. Y ambos se sentaban en la directiva de la OPEP, pero estaban en guerra. Era como si se sentaran los nazis y los americanos, los nazis y los ingleses, estando en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos tienen su forma de hacer las cosas, pero te repito, yo creo que hoy en día no hay que darle tanta importancia a lo que declara el secretario de la OPEP, porque al final del cabo, los propios miembros ya no le paran tanto. No es que durante mucho tiempo esto ha sido un poco así. Una vez dijo un ministro de petróleo venezolano que era un club de Pinocho, porque los países de la OPEP decían que estaban produciendo una cantidad y en el fondo producían lo que les daba la gana, ¿no? Entonces, eso ha sido así en el pasado. Yo creo que es así más hoy en día, pero fíjate qué es lo que pasa a la hora de la chiquita. Quienes se tratan de poner de acuerdo para estabilizar los mercados sin contar con Estados Unidos son no la OPEP, sino Arabia Saudita y Rusia, que son los dos que están por los lados de 10 millones de barriles diarios y que son los que tienen un peso relativo parecido al de Estados Unidos. Y ahí el secretario de la OPEP está un poco ahí como un invitado de palo, creo yo. Por cierto que apareció un señor de apellido Quevedo, creo que tiene algo que ver con la industria petrolera venezolana, pero no dijo nada sobre si el millón va a subir, si lo del millón es cierto. Sencillamente se refirió a las cuestiones políticas, pero a partir del ángulo
que siempre se plantean las cosas acá, y es que las cosas aquí no funcionan por las enemistades que tenemos nosotros con el resto del mundo, ¿no? Pero no porque no haya disposición y ganas de producir 1 millón más de petróleo, no, de barriles. Bueno, pero deseos no empreñan. Tú puedes tener ganas de producir 10 millones. Por ahí yo vi un video en que se veía la escala relativa de los distintos países con reservas petroleras en el mundo, que arrancan países, entonces es una cosa visual. Y bueno, que va subiendo, pasa por Europa, y cuando llegas a los grandes en reserva, al final están Arabia Saudita y Venezuela. Pero este tiene que ser el único caso en el mundo donde el país de las mayores reservas de un bien natural no es capaz de sacar una cantidad de ese bien para comercializarlo parecido a lo que sus vecinos, que tienen un 1% de la reserva. Me refiero a Colombia. Colombia tiene 3.000 millones de barriles de reserva de petróleo y produce 1 millón de barriles. Venezuela en este momento tiene 300.000 millones de barriles de reserva y no llega a producir 700.000 barriles. Porque 700.000 barriles produjo en marzo, el mes de que se colapsó con la crisis eléctrica, y lo que dice, lo que parece que va a ser abril, es que abril estuvo por debajo de 700.000 barriles. O sea, cantidades que producía Venezuela en la época de Medina Angarita, no, antes de Medina Angarita, imagínate tú. Bueno, vamos a hacer una pausa, Aurelio. Vamos a hacer una pausa en este momento, amigos Radio Escucha, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Hay una ruta muy complicada para enfrentar la economía. Nosotros preferimos mostrarle la otra vía. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bien, nos vamos a los minutos finales de nuestro programa de esta mañana, y Aurelio, y estamos aquí, Ligia y yo, intercambiando ideas sobre cuánto tiempo va a durar la vigencia del aumento salarial. Es decir, realmente, porque ahí se anunció un bono, ¿no? Hay un bono, creo que se paga esta semana, si mal no recuerdo. El del bono trabajador. Exactamente, ¿no? Porque esa es la otra parte. Pueblo trabajador, se llama bono pueblo trabajador. Ajá, exactamente, ¿no? Aunque nadie trabaja sino 6 horas, ¿no? Más o menos. Y algunos pues no tienen sino la posibilidad de trabajar en las aceras porque no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo para nadie, ¿no? Pero lo cierto, Aurelio, es que estamos aquí haciendo apuestas. Si estamos en mayo, deberíamos estar estamos suponiendo que pudiera haber una vigencia de 60 días. Definitivamente llama la atención el hecho de que se hace uso de una capacidad de maniobra en el tema monetario, pero lo que se siente es la otra parte, y es que las causas de la hiperinflación siguen vigentes. Las causas de la hiperinflación continúan iguales o en peores condiciones, y la forma como se está haciendo, la manera de impedir que siga la inflación, es a expensas de unos sectores de la economía. Está afectando a la banca, está afectando a quienes tienen que ir a la banca y no consiguen dinero que le presten, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, Decio, la hiperinflación, por supuesto, es una situación de inestabilidad que tiene siempre un desenlace monetario. Podemos ver el caso de Zimbabue, donde por fin dolarizaron la economía y quedó en el poder el gobierno autoritario que estaba,
y volvieron otra vez a las andanzas y ahorita están todavía entonces teniendo problemas. Pero yo creo que hay que empezar a mirar de masiva inversión, principalmente privada, para que la economía se estabilice y empiece a crecer otra vez. Y eso es algo que no se va a resolver si no se resuelve el impasse político. Las cifras que necesita Venezuela son inmensas, pero totalmente factibles dentro de un ordenamiento legal parecido al que el Plan País está recomendando. Entonces es una cuestión de que llegue un consenso, un acuerdo político para que eso pueda suceder. Si eso no sucede, la depresión se va a terminar comiendo la hiperinflación. A propósito de la parte salarial, Aurelio, y esto es algo que apreciamos esta semana, ¿no? Cómo es que algunas empresas han tenido que ingeniárselas para poder mantener su personal. Esto ya también lo hemos tocado en la otra vía, pero me llamó la atención un elemento nuevo, y es que te están pagando en bolívares, te están dando una parte en moneda dura y adicionalmente te están dando un bono, y no un bono, sino que te están obsequiando una bolsa con alimentos, ¿no? Primero porque ahora el dinero no te alcanza para comprar el alimento, ¿no? Hace rato. No te alcanza para absolutamente nada, ¿no? Con respecto a los dólares o moneda dura, pues bueno, algunos no aceptan, y eso lo comentaba alguien en particular, y es que en el estado Zulia, Apure, en la frontera directamente Táchira y esto, están aceptando peso, ¿no? Peso. Pero no todo el mundo lo acepta, ¿no? Y se hace complicado para las empresas poder mantener al personal, a menos de que muchas de esas empresas están prácticamente paralizadas, como tú has venido diciendo, Aurelio. Y las empresas dicen, bueno, yo tengo mi personal y lo que no quiero es que se me vaya, ¿no? En este momento. Pero ahí... No acepten pesos, ¿qué quiere decir que no acepten pesos? ¿Que los trabajadores no acepten que le paguen en pesos colombianos? Pues sí, porque es que no se le hace fácil el uso en la frontera. Es decir, mientras que para uno es fácil usar dólares, para otros no. Y parece increíble que sea en la frontera en donde haya este punto de vista, ¿no? Pero en la frontera se acepta incluso más. Bueno, yo no sé, pero yo creo que eso se está generalizando, el uso del dólar. Ahora, el problema a que yo me refería anteriormente va más allá de lo que tú estás diciendo. El problema es que, bueno, circulan dólares en la economía. Vamos a poner que hubiera más dólares y pesos circulando en la economía y que todo el mundo lo aceptara. El problema ahora ha mutado. Ahora no es la hiperinflación que destruyó la moneda venezolana, como efectivamente ha sucedido, y que se está transando en moneda de otra denominación. El problema es que inclusive esas transacciones quedan limitadas por la contracción de la economía, porque los empresarios tienen que poner los precios de su mercancía a precios que puedan reponerla. Pero si no hay quien los compre, cada vez tienen que producir menos. Entonces, y como no hay crédito, y no hay forma que haya crédito, no hay la forma en que los empresarios puedan expandir su producción, emplear más trabajadores, pagarle mejor, y entonces crear un círculo virtuoso de aumento de producción, aumento de consumo y crecimiento de la economía. Eso no hay cómo hacerlo en este momento en Venezuela. La única forma de que eso se puede hacer es si en Venezuela, vamos a poner que se dolarizara, y entonces no necesitas el Fondo Monetario para fortalecer el bolívar. Aún dolarizando, tú necesitas masivas inyecciones de capital privado y de crédito privado a través de no la banca venezolana, sino de sus corresponsales internacionales, que le den crédito comercial a los importadores, que vengan inversiones privadas de venezolanos y de extranjeros en el mercado petrolero para aumentar la producción, que vengan inversiones en la industria, en el comercio, en una serie de cosas, en la construcción, que reactive la economía. Pero eso necesita que alguien esté invirtiendo, porque el gobierno no tiene que invertir. El gobierno ya agotó todos los cartuchos, porque lo último que hacía era imprimir dinero, y ya está imprimiendo menos porque ya nadie acepta el dinero que el gobierno imprime. Entonces, estamos en una escala, en un momento de la parálisis en la cual el desenlace tiene que ser una reestructuración de la economía hacia la apertura a la inversión con garantías de riesgo país, etcétera, para que Venezuela, como Alemania en el año 48, resurja de la ceniza.
Aurelio, bueno, ya prácticamente nos queda un minuto para concluir nuestro programa y yo lo quiero aprovechar, por supuesto, con la anuencia de nuestros oyentes y de ustedes en la parte de producción de La Otra Vía, la lectura de 2 artículos de la Constitución. Creo que nosotros comenzamos haciendo una reflexión sobre esto y es bueno que quienes nos están sintonizando vía internet y así, todos los instrumentos que existen en este momento para esto, sepan que en Venezuela existe una Constitución, aunque muchos no lo crean, que en el artículo 57 dice: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación o difusión, sin que pueda establecerse censura alguna. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. Se supone que quienes hablan son adultos, ¿no? No, aquí no hay otra interpretación sino esa, ¿no? No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad. Y el 58 dice lo siguiente: la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Eso lo dice la Constitución que está vigente en Venezuela y que desde luego pues aparentemente pues como que se usa solo para los actos públicos y cuando se necesita hacer alusión a ella, más no para su cumplimiento. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios les está presentando La Otra. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.